Hay una idea del pensador argentino Alejandro Dolina que la verdad se me quedó grabada y me parece perfecta para empezar hoy. Él plantea esta sospecha, ¿no?, de que a veces la resistencia, la oposición, puede terminar siendo, sin querer, un personaje más en el libreto que intenta criticar. O sea, ¿qué pasa cuando tu forma de oponerte se vuelve tan predecible que el sistema ya te tiene un papel asignado y hasta, no sé, te aplaude por cumplirlo? Es una idea potentísima, ¿eh? Porque te obliga a dudar de tus propias certezas. Te obliga a preguntarte si tu crítica de verdad está cambiando algo o si solo estás ocupando un espacio que el propio sistema necesita para parecer plural, para, digamos, simular que permite el disenso. Exacto. Y hoy vamos a llevar esa idea a un terreno que, bueno, a primera vista parece no tener nada que ver. El boom inmobiliario en Asunción, Paraguay. Tenemos sobre la mesa un ensayo crítico fascinante que se titula Resistir el libreto. Y mezcla de todo, ¿eh? Datos económicos duros, análisis de la ciudad, reflexiones culturales. La misión que nos proponemos es tratar de entender una paradoja que define a la Asunción de hoy. Una ciudad con un crecimiento económico que muchos envidian, pero que al mismo tiempo se está llenando de edificios fantasma. Y la pregunta que nos va a guiar, inspirada en Dolina, es: ¿puede la arquitectura proponer una alternativa real a la lógica del mercado? ¿O está condenada a ser, en el mejor de los casos, la disidencia de lujo que el propio guión necesita? Y para entrar en materia, ese concepto, el de libreto, es la llave maestra de todo el análisis. El ensayo lo explica en, digamos, dos niveles que operan al mismo tiempo. Por un lado está el libreto simbólico, el cultural. Son los papeles que se supone que todos debemos actuar. El inversor que busca la máxima rentabilidad, el desarrollador que construye rápido y barato, el político que facilita los permisos. E incluso me imagino el arquitecto bueno, ¿no? El que hace las obras de calidad. Ese también es un personaje esperado en la obra. Precisamente. Y ese es el nivel simbólico. Pero debajo de eso está el libreto material, el de verdad, el que tiene el poder. Las leyes del suelo, las normativas de construcción, los incentivos fiscales, las reglas del crédito. Son las estructuras económicas y políticas que deciden qué se puede construir y qué no, qué es rentable y qué es una locura financiera. Este segundo libreto es el que al final escribe el guión de la ciudad. Entendido. Y entonces, ¿dónde entra ahí la resistencia? Ajá, aquí viene lo interesante. Dentro de ese libreto aparece lo que el ensayo llama la resistencia prevista. Es la oposición que el sistema no solo tolera, sino que espera y hasta fomenta. El ejemplo que da el texto es brutalmente claro. Imagínate una ciudad donde se levantan decenas de torres de lujo, todas genéricas, muchas bajo sospecha de ser vehículos para el lavado de dinero. En ese contexto, ¿qué mejor para la imagen del sistema que tener también 3 o 4 edificios ejemplares, diseñados por arquitectos de renombre que ganan premios y salen en revistas? O sea, es como si el sistema dijera: claro, déjenlos construir esa joya arquitectónica en ese barrio exclusivo. Nos sirve de coartada. Funciona como, no sé, una especie de publicidad para que el resto de las torres sin alma parezcan parte de un ecosistema urbano vibrante y de calidad. Me diste el clavo. Tal cual. Esas obras ejemplares se convierten en la coartada de calidad de todo el modelo. Y esto nos obliga a repensar la palabra obsecuencia. No es solo el que obedece ciegamente. También puede ser obsecuente el que acepta el rol de crítico oficial, el que diseña el edificio increíble que denuncia, con su sola presencia, la mediocridad del resto, pero sin tocar ni una sola de las reglas del juego que producen esa mediocridad a escala masiva. Me queda clarísimo el concepto del libreto, pero me pregunto, ¿quién escribe las primeras líneas de ese guión? Todo esto empieza con la plata. ¿Cuál es el motor económico que pone a todos estos actores en movimiento en Paraguay? Bueno, lo que es fascinante aquí es el contraste brutal con el resto de la región. Si miras el panorama general, el Banco Mundial dice que América Latina está atravesando su década de crecimiento más mediocre, desde los años 60, y a eso súmale que ya somos un continente hiperurbanizado. Casi el 80% de la gente vive en ciudades. O sea, tenemos ciudades congestionadas y economías estancadas. Es una combinación complicada. Una olla a presión. Exacto. Y en medio de ese panorama, de repente ves a Paraguay.
Los informes del Banco Mundial hablan de un crecimiento cercano al 5% en 2023, con proyecciones muy sólidas para los próximos años. El país alcanzó el grado de inversión, que en la jerga financiera es como ponerle un letrero luminoso que dice aquí es seguro y rentable poner su dinero. Entonces, mientras la región se enfría, Paraguay se calienta. Se convierte en una especie de isla, una isla de estabilidad y rentabilidad, para un inversor, sea local o extranjero, que mire el mapa de América Latina. Asunción hoy brilla como un polo de atracción ineludible para el capital inmobiliario. Esos números macroeconómicos no son abstractos, son el combustible de las grúas que están cambiando el perfil de la ciudad a una velocidad de vértigo. Ok, tenemos este boom económico increíble, un motor que va a toda máquina. Pero a la vez, leyendo uno de los reportajes que analizamos, me encontré con un dato que no me cierra por ningún lado. Un dato que choca de frente con toda esta narrativa de prosperidad. Déjame adivinar. El de las viviendas vacías. Exactamente. El reportaje de 2024 es demoledor. Asunción tiene 16.099 viviendas vacías. Al principio leí el número y no me dijo mucho, la verdad, pero luego el artículo daba una comparación para entender la escala. Es el equivalente a tener vacías ciudades enteras como Concepción o Villarrica. Se construye sin parar, hay una euforia constructiva, pero una parte enorme de esa nueva ciudad está a oscuras por la noche. ¿Cómo es posible? Ayúdame a entender esta contradicción. Es que ese dato es el corazón de todo el problema. Es la prueba de que el libreto del que hablamos está produciendo una ciudad disfuncional. La explicación tiene varias capas. La primera es demográfica y es muy simple. La población de Asunción casi no crece. Hablamos de un aumento del 0.1% anual. Nada. La ciudad no necesita miles de departamentos nuevos cada año porque no está llegando gente nueva a ese ritmo. Hay una desconexión total entre la oferta y la necesidad real de vivienda. Pero entonces, si no es para que viva gente, ¿para quién se construye? Ahí está la segunda capa, y es la clave. El número de hogares registrados crece más rápido que la población. Esto, que parece un dato técnico, revela un cambio profundo. La vivienda está dejando de ser un hogar para convertirse en un activo financiero. Es un ladrillo de oro, un vehículo para que el capital se valorice, se proteja de la inflación o, en algunos casos, se blanquee. Un momento. Eso significa que el objetivo del negocio ya no es venderle un departamento a una familia para que viva ahí, sino venderle una ficha de casino a un inversor que quizás nunca pise el edificio. Lo has descrito perfectamente. El éxito del proyecto ya no se mide por si está habitado, se mide por si sus unidades se vendieron en pozo y si el valor del metro cuadrado sigue subiendo. El resultado es el que describe el ensayo. Un paisaje urbano donde las torres parcialmente vacías no son un accidente, son el modelo de negocio. Se consolida una forma de hacer ciudad que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda. Entiendo, y me imagino que eso crea una dinámica perversa, porque al sistema no le importa si la gente tiene dónde vivir, sino que el valor de esos activos siga subiendo. ¿Es así? Es una profecía autocumplida. Mientras más capital entra, más se construye. Mientras más se construye, más sube el precio del suelo. Y mientras más sube el precio, más inaccesible se vuelve la vivienda para la gente común. Lo que refuerza la necesidad de que sean los inversores quienes compren. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Un escenario desolador. Y, en medio de todo esto, el ensayo dice que surgen arquitectos y estudios que intentan resistir. Habla de un enfoque particular que resume en una frase. Todo es estructura. A ver si lo entendí bien. La idea es que, en lugar de diseñar un edificio genérico y luego decorarlo con un balcón bonito o un revestimiento de moda, estos arquitectos dicen no. La belleza, la función y la honestidad de este edificio van a nacer de sus huesos, de cómo se sostiene, de su esqueleto. ¿Es algo así? Es una excelente manera de explicarlo. Es una arquitectura que se desnuda. No hay maquillaje. La estructura es la arquitectura. Es una búsqueda de coherencia radical entre la técnica constructiva y la forma final. Es una especie de honestidad brutal contra el edificio genérico que es pura fachada, que esconde detrás una construcción improvisada y pensada solo para maximizar el área vendible. Y eso en sí mismo ya es una forma de resistencia. Es negarse a producir en serie, es oponer una lógica de la disciplina, del oficio, a la lógica puramente financiera. Sin duda, es una resistencia silenciosa pero elocuente.
Un edificio bien pensado, que responde al clima, que usa los materiales con inteligencia, que crea espacios de calidad, es una crítica construida a las torres clonadas que ignoran el sol, el viento y la escala humana. El problema, y aquí volvemos a la advertencia de Dolina que mencionabas al principio, es preguntarse por la efectividad real de esa resistencia. Claro, porque si esa joya arquitectónica termina en un barrio exclusivo, con un precio por metro cuadrado inaccesible para el 99% de la población, ¿a quién le está hablando? ¿Qué está cambiando realmente? Exacto. Ahí es cuando la resistencia corre el riesgo de convertirse en un nicho premium. El sistema inmobiliario, que es increíblemente hábil para absorber las críticas y convertirlas en productos, ve a estos estudios disciplinariamente sólidos y dice, perfecto, esto es para un cliente que no quiere la torre genérica, que busca arquitectura de verdad, que valora el diseño y está dispuesto a pagar por él. Y de repente, la resistencia se convierte en una etiqueta de marketing. Se convierte en un segmento de mercado. Es la trampa del café de especialidad. Criticas a Starbucks y al café industrial, pero terminas creando un producto artesanal, delicioso y ético, que solo una élite puede pagar, mientras la gran mayoría sigue tomando café instantáneo. La crítica se vuelve un lujo, una resistencia de boutique. Admirable, ejemplar, necesaria para la conciencia de la profesión, pero finalmente inofensiva para la lógica que sigue produciendo una ciudad desigual y llena de edificios vacíos. Ok, entonces, si la resistencia a nivel del proyecto individual, por más brillante que sea, no es suficiente porque el mercado la coopta, ¿el ensayo propone tirar la toalla? ¿O hay algo más que se pueda hacer? No, para nada. No es un mensaje de parálisis, sino todo lo contrario. Es un llamado a hacer la resistencia más compleja, más inteligente. El texto plantea que para que la resistencia sea real, tiene que operar en 3 frentes al mismo tiempo. No basta con uno solo. A ver, desglosemos esos 3 frentes. El primero es, por supuesto, el del proyecto, el del tablero de dibujo. Seguir diseñando con el máximo rigor, negándose a aceptar encargos que atenten contra la habitabilidad básica, como edificios sin ventilación cruzada o sin luz natural. Hay que seguir dando la batalla en cada edificio. Ese es el punto de partida irrenunciable. Bien, la trinchera del día a día. ¿Cuál es el segundo frente? El segundo es el frente discursivo y pedagógico. No alcanza con construir bien. Hay que explicar por qué se hace así y por qué el otro modelo es problemático. Significa escribir, dar charlas, participar en el debate público, explicar con peras y manzanas la paradoja de las viviendas vacías y, fundamentalmente, formar a las nuevas generaciones de arquitectos con una visión crítica. Que entiendan que su trabajo no termina en los límites del lote, sino que tiene implicaciones sociales, económicas y políticas. Pasar del hacer al hacer y explicar. Tiene sentido. Y me imagino que el tercer frente es el que realmente puede cambiar las reglas del juego. Ese es el punto clave. El tercer frente es el institucional y político. Aquí es donde la resistencia se vuelve poderosa de verdad, cuando deja de ser solo un edificio y empieza a meterse en la política urbana. Significa participar en la revisión de los códigos de edificación, proponer políticas públicas de suelo y vivienda, luchar por normativas que incentiven la vivienda asequible y penalicen la especulación. Es pasar de ser un jugador dentro del tablero a intentar rediseñar el tablero mismo. Y si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que mientras la arquitectura más crítica opere solo en el primer frente, el del proyecto privado, su impacto será muy limitado. Será marginal, podrá producir objetos de deseo para un mercado de lujo, pero no cambiará la lógica de producción de la ciudad. El verdadero desafío, el que plantea el ensayo, es que los arquitectos entiendan que su disciplina no es autónoma. Necesita articularse con urbanistas, sociólogos, economistas, activistas y políticos para incidir en esas estructuras que definen el famoso libreto. No se trata solo de construir un edificio mejor, sino de ayudar a crear las condiciones para que sea imposible construir mal a gran escala. Bien, hagamos un recuento para poner todo en orden. El análisis de hoy nos llevó por la compleja realidad de Paraguay, una economía que despega en una región estancada, lo que alimenta un boom de la construcción. Pero este boom, en lugar de solucionar problemas de vivienda, genera una paradoja tremenda en Asunción, con miles y miles de casas y departamentos vacíos. Y en el centro de esa paradoja, la arquitectura se enfrenta a un dilema.
Por un lado, la tentación de participar del festín inmobiliario sin hacer preguntas. Por otro, el impulso de resistir, de proponer una arquitectura más consciente y de calidad. Pero esa resistencia, como vimos, corre el riesgo de ser neutralizada, de convertirse en un producto de lujo más, en un personaje funcional dentro del mismo modelo que critica. Exacto. Y por eso, la lección final que nos deja el ensayo, inspirada en esa idea inicial de Dolina, es una llamada de atención, casi una advertencia a la profesión. Se podría resumir así. La arquitectura debe resistir, por supuesto, pero al mismo tiempo debe sospechar constantemente de su propia resistencia. Debe hacerse la pregunta incómoda a cada paso. ¿Estoy realmente operando contra el libreto o ya me aprendí mi papel y estoy cobrando por actuar en él? No es un llamado a no hacer nada, sino a ser más ambiciosa. Mucho más ambicioso. Exige conectar la reflexión sobre la forma y la estructura con la realidad concreta de la ciudad y sus habitantes. Y sobre todo, exige entender que la arquitectura sola no puede. Necesita aliarse con otras fuerzas sociales y políticas para poder pasar de criticar el guión a participar en la reescritura de las reglas del juego. Y pensando en todo esto, el análisis nos deja con una pregunta final, que resuena mucho más allá de las grúas de Asunción. Si el mayor riesgo para una crítica, por aguda que sea, es convertirse en parte del decorado del sistema que cuestiona, la pregunta que queda flotando es, ¿en qué otros ámbitos, en la política, en la cultura, en el activismo, una oposición bien intencionada podría estar, sin darse cuenta, cumpliendo un rol ya previsto en el libreto? Y quizás lo más crucial, ¿qué haría falta para dar el salto y pasar de ser el crítico oficial a ser un verdadero reescritor de ese guión?